Muy buenas tardes. Comenzaremos con la sesión 11 de los talleres PAES de biología. El tema que veremos hoy será el control hormonal de los sistemas. De acuerdo a la sesión pasada, vimos cómo se formaban los sistemas a partir de distintos tejidos que se formaban a su vez por distintos tipos de células. ¿Ya? Y le había mandado una guía cortita donde tenían que mencionar solamente algunas características de estos sistemas. ¿Ya? Tenían 3 preguntas. Una pregunta era mencionar 3 tejidos que forman parte del sistema circulatorio. El sistema circulatorio, ¿ya?, si lo recuerdan, está formado por el corazón y además por los vasos sanguíneos que incluyen las venas, las arterias y los capilares. ¿Ya? Toda esta estructura está formada por una capa muscular, ¿ya?, de músculo liso. ¿Ya? Pero si miramos en detalle las arterias o las venas o los capilares, van a ver que en la arteria y las venas tienen varias capas. ¿Ya? Una capa está cubriéndola, que estaría formada por tejido conjuntivo. ¿Ya? Ahí tienen un tejido. Después viene una capa de tejido muscular, ¿ya?, que todas estas células se tienen que expandir o contraer, y eso es gracias a que tienen una capa muscular, de músculo liso. ¿Ya? Y por dentro, recubriendo los vasos, van a encontrar otra capa, otro tejido, que es lo que se llama el endotelio. ¿Ya? Ahí tienen 3 tejidos para mencionar. Y además de ese tejido, yo les dije en la clase pasada que la sangre también se considera un tejido, aunque no sea una estructura rígida, sino que una estructura líquida, ¿ya?, que está formada por el plasma y todas las células que viajan a través del torrente sanguíneo, ¿ya?, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y estos restos o pequeñas partículas que son las plaquetas. ¿Ya? Entonces, ahí tenían 4 tejidos que podían mencionar que estaban formando parte del sistema circulatorio. La segunda pregunta tenía que ver, se les preguntaba por 2 tejidos, en este caso, que forman parte del aparato digestivo. ¿Ya? El aparato digestivo está formado por un conjunto de distintos órganos, pero que tienen una función en común, que era digerir los nutrientes. ¿Ya? Entonces, podían tomar cualquiera de las estructuras que estaban acá y analizar qué tipos de tejidos estaban formando. Por ejemplo, podrían haber tomado el intestino. ¿Ya? El intestino, si lo miramos por dentro, o la capa, cómo está formado, van a ver que tiene una región, ¿ya?, que está formado por tejido epitelial. ¿Ya? Están las células epiteliales, son las que absorben los nutrientes. Pero además, también es una estructura que tiene un movimiento peristáltico, que se llama, y esos movimientos son movimientos musculares. Entonces también tienen una capa de tejido muscular. ¿Ya? Y también, por fuera de la capa de tejido muscular y entre el tejido muscular y el tejido endotelial, hay capas de tejido conectivo. Entonces ahí ya tenían 3 tejidos para mencionar en esta pregunta. ¿Ya? O podían haber tomado otra estructura como el estómago, por ejemplo. ¿Ya? Y el estómago también está formado por capas muy similares, donde van a tener capas de tejido conectivo, capas de tejido muscular, ¿ya?, y un tejido epitelial, ¿ya?, al igual que el intestino. Entonces, cualquiera de esos podrían haber mencionado en esa pregunta. Y la tercera pregunta que le había hecho, les dije que mencionaran al menos 2 sistemas que sean controlados por el sistema nervioso.
Y podrían haber mencionado, por ejemplo, el sistema circulatorio. ¿Ya? Yo les dije que todas las estructuras que contengan músculos, células musculares, son controladas por el sistema nervioso. ¿Ya? En el sistema circulatorio, los vasos sanguíneos están formados, como vimos recién, por una capa muscular. ¿Ya? Y esa capa muscular es controlada por la señalización que viene de neuronas. ¿Ya? Y en el corazón también recibe inervación de las neuronas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el sistema circulatorio es controlado por el sistema nervioso. ¿Ya? El funcionamiento del sistema circulatorio es controlado por el sistema nervioso. Y también podrían haber mencionado el sistema muscular. ¿Ya? El sistema muscular del músculo esquelético, ¿ya? En este caso, que sería el músculo que está unido a los huesos, que nos permite el movimiento. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo donde está un arco reflejo, donde se da el golpe al tendón. Eso va a enviar una señal, ¿ya? Por una neurona que va a llegar a la médula, y en la médula se va a conectar con otra neurona que va a hacer que se mueva el músculo para generar el movimiento, que en este caso el reflejo que va a hacer es estirar la pierna. ¿Ya? Entonces, este tipo de estructuras musculares también están controladas por el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces aquí hay dos ejemplos de lo que podría mostrar. También yo les puse un esquemita la clase pasada donde les mostraba muchas estructuras del cuerpo que son controladas por el sistema nervioso. ¿Ya? Y otra de los sistemas que es controlada por el sistema nervioso, vamos a ver, que es el que vamos a hablar hoy día, que es el sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, el objetivo de hoy es entender cómo las hormonas mantienen el control de los órganos, ¿ya? O del funcionamiento del cuerpo humano. ¿Ya? Primero, les voy a mencionar que hay unas estructuras en el cuerpo, en varias partes del cuerpo, ¿ya? Que son los que se llaman glándulas. ¿Ya? Y estas glándulas están compuestas por muchas células que son células secretoras, ¿ya? Que van a liberar moléculas al exterior. ¿Ya? Y dependiendo del tipo de glándula, por ejemplo, hay glándulas que son de tipo exocrina, o sea que van a liberar las moléculas hacia el exterior, ¿ya? No hacia los vasos sanguíneos, ¿ya? Como ocurre en el caso de la glándula endocrina. La glándula endocrina liberan la molécula hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Pero las que son exocrinas, por ejemplo, la glándula sebácea, ¿ya? Que liberan, por ejemplo, todas las moléculas que van en el sudor de la piel, están siendo liberadas al exterior, en ese caso al exterior del cuerpo, ¿ya? Pero también hay otras glándulas, por ejemplo, que las glándulas salivares, que esas liberan moléculas, pero al interior de la boca, ¿ya? Entonces, están siendo expulsadas las moléculas al exterior de la célula, pero en este caso no van al torrente sanguíneo, ¿ya? Esto es lo que se llama glándula exocrina. Pero lo que nos vamos a enfocar ahora, que es lo que tiene que ver con el sistema endocrino, está relacionado con estas glándulas que son glándulas endocrinas, ¿ya? Y hay varios tipos de glándulas endocrinas, ¿ya? Está la hipófisis, por ejemplo, la tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, ¿ya? Y glándulas que se encuentran en los órganos sexuales. Entonces, todas estas glándulas tienen una función que es liberar hormonas, ¿ya? Estas hormonas son moléculas que van a actuar en un lugar, en general, en un lugar lejano de donde son liberadas, ¿ya? ¿Se acuerdan de la transmisión endocrina o la señalización endocrina que les mencioné en alguna clase? Lo voy a retomar, ¿ya?
Entonces lo importante es que estas glándulas van a estar liberando las hormonas al torrente sanguíneo. ¿Ya? Si se acuerdan de la señalización endocrina, una célula liberaba una molécula al torrente sanguíneo y esa molécula va a actuar en los receptores que están en células que están en una estructura que queda lejana de donde es liberada. ¿Ya? Aquí se muestra que la estructura que libera la hormona es la glándula, ¿ya? La glándula endocrina en este caso. ¿Ya? Entonces los principales componentes serían las células secretoras, que son las que están en la glándula endocrina, ¿ya? Las hormonas, que es la molécula liberada, el sistema circulatorio, la célula diana, que es donde va a llegar, los receptores que tiene esta célula y la señalización intracelular, o sea, todo lo que va a ocurrir dentro de estas células después de que le llega la señal hormonal. ¿Ya? Pero no todo el sistema endocrino, no todas las hormonas son liberadas por el sistema, o sea, por glándulas. ¿Ya? En el sistema endocrino hay una parte que es una parte propiamente endocrina como tal, ¿ya? Donde ocurre lo que se muestra acá, que es una glándula la que libera la hormona al torrente sanguíneo, pero también tiene otra parte donde hay neuronas, ¿ya? Aquí también está el sistema, como el sistema nervioso controla también este sistema endocrino, ¿ya? Hay neuronas que pueden liberar moléculas que son hormonas también, o funcionan como hormonas, ¿ya? Y la van a liberar directamente al torrente sanguíneo, ¿ya? Y van a viajar hasta llegar a la célula diana, ¿ya? Y estas se denominan neurohormonas porque provienen de una neurona, ¿ya? Entonces, se puede decir que el sistema endocrino tiene una parte endocrina y una parte neuroendocrina, ¿ya? Ahora también las hormonas podrían actuar en células que estén muy cercanas, ¿ya? Como un tipo de transmisión paracrina, por ejemplo, ¿ya? O autocrina, si es que actúa sobre la misma célula, ¿ya? Pero este es el tipo de transmisión principal de las hormonas, ¿ya? Y esta otra también que se encuentra en algunas partes que las vamos a ver hoy día. Entonces hay distintos tipos de hormonas, ¿ya? Hay hormonas que son del tipo aminas, que provienen de la tirosina, ¿ya? Son modificaciones de esta molécula de tirosina, ¿ya? Y ahí están todas estas hormonas que son como la adrenalina, por ejemplo, la noradrenalina, ¿ya? Y las hormonas de la tiroides, todas ellas provienen de esta molécula que es la tirosina. Y esas se dice que son de tipo aminas, ¿ya? Y son hidrofílicas. También están las hormonas de tipo proteica, ¿ya? O peptídicas, ¿ya? Que peptídicas porque realmente no alcanzan a ser una proteína como tal, sino que es un conjunto de aminoácidos que están formando una cadena, pero es una cadena relativamente corta comparado con una proteína. O sea, no alcanza a formar estructuras así como de alfa hélice, beta plegada, que son las estructuras terciarias que forman las proteínas, ¿ya? Sino que es solo una cadena de aminoácidos corta, ¿ya? Y esta, por ejemplo, la insulina, es una de estas hormonas de tipo proteico, ¿ya? Y como son proteicas, son hidrofílicas, ¿ya? Y también vamos a tener estas otras moléculas que son de tipo esteroidal, ¿ya? Estas provienen del colesterol, se sintetizan a partir del colesterol, ¿ya? Por lo tanto, son moléculas lipídicas, hidrofóbicas y pueden atravesar libremente la membrana de la célula, por la característica de ser hidrofóbicas. No sé si se acuerdan cuando les hablé de transporte celular y les mencioné que había moléculas esteroidales que podían atravesar la membrana. Estas son, ¿ya? O sea, hay hormonas que tienen esta característica, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de hormona,
es la forma en cómo ellas van a actuar. ¿Ya? Entonces vamos a tener estas hormonas esteroideas que yo les decía que pueden atravesar la membrana, se van a unir a un receptor que va a estar adentro de la célula, ya que como atraviesa libremente la membrana, van a llegar a estos receptores que están dentro de la célula y al unirse, este complejo va a ingresar al núcleo y en el núcleo va a funcionar como un factor de transcripción. ¿Qué va a estar haciendo? Regulando la expresión de los genes. ¿Ya? Y por lo tanto va a inducir, ¿ya? O va a controlar, en cierto modo, la síntesis de proteínas. ¿Ya? Y eso va a cambiar la función de la célula. Eso es el mecanismo general de acción de una hormona esteroidal, ¿ya? Que son las hidrofóbicas, que son las que provienen del colesterol. Y las otras hormonas que no son esteroidales, por ejemplo, las de tipo aminoácidico, o sea, les dije peptídico, ¿ya? Y la de tipo aminas, ellas van a unirse a los receptores que se encuentran en la membrana de la célula, ¿ya? Y al activar este receptor en la membrana, va a activar cascadas de señalización dentro de la célula y generar segundos mensajeros, ¿ya? Como el AMP cíclico, por ejemplo. Y eso va a activar distintas rutas metabólicas y eso va a generar un cambio en la función de la célula, ¿ya? Esos serían como a grandes rasgos los dos mecanismos de acción de la hormona, ¿ya? Las dos formas de actuar que tienen, dependiendo de la naturaleza de estas hormonas, ¿ya? Entonces, primero les voy a mostrar dos hormonas, ya que son liberadas por esta estructura que se llama el páncreas y que están encargadas del control de la glucosa sanguínea, ¿ya? Cuando los niveles de glucosa en la sangre son muy altos, lo que va a ocurrir es que este páncreas va a actuar como un sensor y va a detectar que hay altos niveles de glucosa. Entonces, va a liberar esta molécula que es la insulina, ¿ya? Y esta insulina va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, ¿ya? Y en el hígado, lo que se va a estimular es que la glucosa que proviene de la sangre vaya siendo almacenada en forma de glucógeno. O sea, se van uniendo las moléculas de glucosa y van formando una estructura que se llama glucógeno y va a quedar almacenada en el hígado, ¿ya? Entonces, al formarse este glucógeno, lo que va a pasar es que va a disminuir la glucosa en la sangre, ¿ya? Y eso va a mandar la señal opuesta, dice, al páncreas y le va a decir, hay baja glucosa en la sangre y ahora el páncreas va a liberar otra hormona, que es el glucagón, y el glucagón tiene el efecto contrario a la insulina, ¿ya? En este caso el glucagón lo que hace es hacer que se degrade este glucógeno y se vaya liberando la glucosa que estaba almacenada. Y eso va a hacer que aumente de nuevo la glucosa en la sangre y va a llegar la nueva señal de glucosa y ahí se libera insulina. Entonces todo esto está bien controlado. O sea, hay un control que hace que los niveles de glucosa en la sangre se mantengan estables. O sea, si uno come muchos dulces, por ejemplo, va a hacer que aumente la glucosa en la sangre. Entonces se va a activar el mecanismo de la insulina para hacer que esta glucosa sea almacenada y por lo tanto, bueno, a menos que uno esté gastando toda esa energía que está consumiendo, pero si no, va a ser almacenada, ¿ya? Y así se controla los niveles de glucosa. Entonces, cuando en algún momento uno no ha comido muchas cosas que tengan carbohidratos, si hay reservas, ¿ya? Estas van a ser utilizadas y gracias al glucagón, a esta hormona, se va a generar nueva glucosa a partir de estas reservas, ¿ya? Entonces, es un tipo de mecanismo hormonal, ¿ya? Donde depende de ambas cosas, si aumenta o disminuye la glucosa. Siempre las señales están indicando
un cambio en el cuerpo, ¿ya? Y estas señales van a hacer que se active la síntesis de estas hormonas, ¿ya? Pero además de esta estructura que el páncreas que va a liberar, que es una de las glándulas que libera hormonas, hay otra que es súper importante, ¿ya? Que es esta glándula que se encuentra acá debajo del cerebro, que es la hipófisis, ¿ya? Y hay un eje de control que se llama eje hipotálamo hipoficiario y otra molécula, o sea, y otra estructura que viene después, ¿ya? O sea, el control comienza por estas dos estructuras. Pero la señalización que sale de la hipófisis hacia la sangre va a actuar sobre alguna otra glándula o directamente en el tejido donde tenga que actuar, ¿ya? Entonces, ¿qué es el hipotálamo? ¿Ya? El hipotálamo es una región del cerebro, ¿ya? Y como es una región del cerebro, está formada por neuronas, ¿ya? O tejido nervioso. Entonces, esta región se encarga de captar mucha información que proviene ya sea de estímulos sensoriales o de otra información procesada ya en la corteza del cerebro, ¿ya? Y que le envía la información al hipotálamo para decir, el cuerpo está funcionando de tal manera, hay que controlar esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hipotálamo? Las neuronas del hipotálamo van a liberar una hormona para controlar esa señal que está en el cuerpo indicando que algo está fallando o que está funcionando en exceso o a la baja, ¿ya? Entonces, estas hormonas que van a ser liberadas del hipotálamo, ¿ya? Van a controlar el funcionamiento de la hipófisis, ¿ya? Pero la hipófisis está formada por dos regiones, ¿ya? La adenohipófisis, ¿ya? O hipófisis anterior, y la neurohipófisis, ¿ya? O hipófisis posterior, o sea, una que está detrás y la otra está hacia adelante. Pero tienen una diferente característica, ¿ya? Si se fijan acá, acá se muestra el hipotálamo, y se muestra que hay unas neuronas que salen de acá, del hipotálamo, y que señalizan en unos vasos sanguíneos que están en esta región, ¿ya? Y esos vasos sanguíneos van a hacer que las hormonas que se estén liberando por estas neuronas lleguen a la adenohipófisis, ¿ya? Y aquí van a controlar a las células que existen en esta adenohipófisis que están encargadas de liberar distintos tipos de hormonas. Después vamos a ver los tipos de hormonas que libera esta estructura de la hipófisis. Pero también hay neuronas, por ejemplo, estas de acá, que tienen unos axones más largos, ¿ya? Y estos axones no van a liberar al torrente sanguíneo pequeño que está acá, o sea, este circuito sanguíneo, ¿ya? Que está acá, que llega solo a la adenohipófisis, ¿ya? Sino que van a liberar directamente en la neurohipófisis, ¿ya? A un circuito sanguíneo que va a ir al resto del cuerpo, ¿ya? O sea, estas neuronas que llegan sus axones hasta la neurohipófisis actúan directamente como una neurona liberadora de una hormona, ¿ya? Y esa hormona va a actuar en una parte lejana del cuerpo, ¿ya? Pero estas que están acá, las moléculas que liberan solo van a actuar sobre esta región de la hipófisis, que es donde hay células que van a liberar distintas hormonas, ¿ya? Bueno, aquí un esquema de lo mismo, ¿ya? Aquí se muestran las células que liberan al torrente sanguíneo, ¿ya? Y acá se van a liberar distintos tipos de hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, la prolactina, y acá se van a liberar otras hormonas, ya como la oxitocina o la ADH, ¿ya? O hormona antidiurética. ¿Ya? Yo les voy a explicar un poco después cuál es la función de cada una de esas hormonas. Entonces, resumiendo en la función, el hipotálamo recibe las señales
y controla la función de estas dos partes de la hipófisis. ¿Ya? Por una parte, va a llegar a la neurohipófisis, va a liberar las hormonas que van a actuar directamente sobre los órganos. ¿Ya? Y por otro lado, va a liberar estos factores acá en esta región, ¿ya? Y van a llegar a la adenohipófisis, donde se van a liberar las hormonas hipofisiarias al torrente sanguíneo, ¿ya? Para actuar en una glándula periférica, y esta glándula va a liberar otras hormonas, ¿ya? Pero eso en otro lugar del cuerpo. Ahí vamos a ver algunos ejemplos donde se muestra toda esta red de señalización, ¿ya? Acá les muestro las distintas hormonas que son liberadas por la hipófisis, ¿ya? Si se acuerdan, aquí van a ver neuronas que llegan a la neurohipófisis y van a liberar directamente estas hormonas que son la oxitocina y la hormona antidiurética, ¿ya? La oxitocina tiene dos funciones principales, ¿ya? Que está relacionada con la expulsión de la leche, ¿ya? En la lactancia, durante la lactancia, y otra función relacionada con las contracciones uterinas, ¿ya? La ADH, por su parte, es una hormona que se encarga de regular el nivel de agua, se podría decir, en los vasos sanguíneos, ¿ya? O sea, el volumen de los vasos sanguíneos, del plasma, va a ser regulado por esta hormona, que es la ADH. Pero esta hormona, ¿dónde va a actuar? En los riñones, ¿ya? Y en los riñones es donde se va a producir la reabsorción de agua para aumentar el volumen sanguíneo si es que está muy disminuido, ¿ya? Hay otras hormonas como por ejemplo la somatotrofina, ¿ya? La hormona del crecimiento. Esa está relacionada con el crecimiento, por ejemplo, de estructuras de cartílago, de hueso o de los distintos lugares del cuerpo, ¿ya? Cuando la persona va desarrollándose, va creciendo, esta hormona está controlando esas funciones, ¿ya? Hay otras, como la adrenocorticotropa. Esa hormona va a actuar sobre la glándula suprarrenal, ¿ya? Que también está en los riñones, pero está sobre los riñones. O sea, sobre los riñones hay una glándula que se llama glándula suprarrenal y que va a liberar varios tipos de hormonas que cumplen distintas funciones, ¿ya? También está la tirotropina, que esa va a actuar sobre la tiroides. Yo les voy a mostrar un ejemplo también donde vamos a ver un poco de en qué función estaría participando la tiroides, ¿ya? En general, las hormonas que libera la tiroides, que son la T3 y la T4, esas hormonas están participando en varios procesos metabólicos. En general, las hormonas participan en muchos procesos metabólicos o en varias funciones, ¿ya? Pero aquí estoy mencionando las principales, ¿no? ¿Ya? También están las gonadotrofinas, ¿ya? Que tiene que ver con características, en realidad activan glándulas, ¿ya? Que se encuentran en las gónadas, y esas van a liberar otras hormonas como la testosterona, por ejemplo, ¿ya? Que van a tener funciones de tipo sexual, ¿ya? Y la prolactina también está relacionada con la producción de leche, ¿ya? Pero a diferencia de la oxitocina en este caso, esta está encargada de la expulsión de la leche, o sea que funcionen las células para que expulse la leche. Pero la prolactina es para que se produzca la leche, ¿ya? Entonces, sí, cada una de estas hormonas tiene distintas funciones. Y todas estas son liberadas solo por esta glándula que es la hipófisis, ¿ya? Entonces,
vamos a ver algunos de estos mecanismos que están controlando acá las hormonas, ¿ya? Uno de ellos que les voy a mostrar es el control de la temperatura corporal, ¿ya? La temperatura de la piel, por ejemplo, si es muy fría o muy cálida, ¿ya? Que eso va a depender también de la temperatura externa del ambiente. O sea, por ejemplo, si uno está en un lugar donde hace mucho calor, el cuerpo se va a empezar a calentar. Entonces, lo que uno tiene que hacer dentro del cuerpo para mantener la temperatura normal, que son los 37 grados, tiene que disminuir la temperatura, ¿ya? Entonces, esa señal de que hay alta temperatura, por ejemplo, va a llegar, ¿ya? Se va a ser detectada por los termorreceptores que están en la piel, ¿ya? En las neuronas que están inervando las células de la piel, y esas van a mandar una señal al cerebro, ¿ya? Y el hipotálamo va a ser activado, ¿ya? Y este hipotálamo va a mandar señales, ¿ya? Que son involuntarias, que van a activar directamente la musculatura esquelética, generando movimientos de temblor, ¿ya? Cuando uno vibra, por ejemplo, cuando hace frío, ¿ya? Uno va a ponerse a temblar para generar calor, ¿ya? Esa puede ser de tipo voluntaria, si la señal la estamos controlando con la corteza cerebral, o involuntaria, si es que la señal que pasa por el hipotálamo, ¿ya? Eso es cuando baja la temperatura, por ejemplo, ¿ya? Ahora, todas estas vías se activan por las distintas condiciones, por un aumento o por una disminución de temperatura, ¿ya? No es que sean solo para una de las dos condiciones, sino que una va a mandar la señal opuesta que la otra. Entonces el hipotálamo va a liberar, ¿ya? Un factor que va a activar a las células de la hipófisis anterior, a ver si se acuerdan acá, que es la que va a liberar la tirotropina, que va a actuar sobre la tiroides, ¿ya? Y en la tiroides se van a liberar estas que yo le decía que eran la T3 y la T4, y esas van a afectar la actividad metabólica, ¿ya? Y además, a través de inervación simpática, se van a activar otras estructuras, ya que van a cambiar varias funciones del cuerpo, ¿ya? Como la glándula sudorípara, por ejemplo, las arteriolas de la piel, o sea, van a dilatarse, por ejemplo, los vasos sanguíneos, eh, y también van a activar la glándula suprarrenal, ¿ya? Y ahí se va a liberar otra hormona que es la adrenalina, que también participa en el control de la actividad metabólica, ¿ya? Entonces, todas estas funciones van a estar participando en conjunto. ¿Para qué? Para aumentar la temperatura de la piel si es que es muy baja, ¿ya? O para disminuirla si es que es muy alta, ¿ya? Siempre para mantener controlados los 37 grados que uno debe tener normalmente. Internamente, ¿ya? Porque afuera de la piel en general uno puede tener entre 35, 36, como lo que se puede medir por fuera, pero internamente deberían ser 37 grados. Otro mecanismo de control, por ejemplo, es lo que les mencionaba de la lactancia, ¿ya? Cuando un bebé está succionando para obtener leche, ¿ya? Eso va a mandar una señal a través del sistema nervioso al cerebro, ¿ya? Al hipotálamo, va a llegar por alguna de las conexiones de cómo se procesa la información que llega al cerebro. Entonces se va a activar la hipófisis, ¿ya? Y esa va a liberar esta hormona que les decía que es la prolactina, por un lado, y la ocitocina, por otro lado. Si se acuerdan acá, yo les mencionaba que ambas están relacionadas con la leche, con la lactancia. Entonces, estas hormonas, por un lado, la prolactina va a estimular la producción de leche, ¿ya? Y la ocitocina va a producir el reflejo que va a hacer que las células que están acá
las células musculares que están acá van a inducir que se expulse la leche para que el bebé la pueda tomar. ¿Ya? Entonces todo eso es un control hormonal por estas dos hormonas, que son la prolactina y la oxitocina, ¿ya? Pero viene gatillado por el estímulo que sería la succión del bebé. ¿Ya? Entonces cuando deja de succionar, se deja de mandar la señal y se deja de liberar la leche. ¿Ya? Y otro tipo de hormona, ¿ya? Que es bastante conocida, es el cortisol. ¿Ya? El cortisol es una hormona que normalmente es regulada por los ritmos circadianos. ¿Ya? O sea, el cortisol aumenta durante el día, ¿ya? Y disminuye durante la noche. Es un ritmo circadiano, o sea que va a tener un ciclo que va a ser día y noche. ¿Ya? O sea, va a aumentar durante el día, en este caso, y va a disminuir durante la noche. ¿Ya? Y esa señal, ¿ya? Que es captada por las células que detectan la luminosidad del día, van a hacer que se estimule el hipotálamo, ¿ya? Libere la hormona liberadora de corticotropina, que va a ser la que va a actuar sobre la hipófisis, ¿ya? Y esa va a liberar la ACTH, ¿ya? O sea, hormona adrenocorticotrópica. Y esa va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a la glándula suprarrenal, esas que yo les dije que estaban sobre los riñones, y ellas van a liberar esta hormona que se llama el cortisol. Ahora el cortisol tiene muchas funciones, ¿ya? Tiene funciones metabólicas, por ejemplo, y tiene funciones que van a modular, ¿ya? El sistema cardiovascular, ¿ya? Pero además, si se fijan, acá hay una flechita, que no son flechas, sino que son como un punto de stop, ¿ya? Y eso indica que el cortisol, cuando aumenta mucho, también está siendo sensado tanto por la hipófisis como en el hipotálamo, ¿ya? Y eso va a hacer que disminuya la liberación de estas otras hormonas que ayudan a que se libere el cortisol, ¿ya? Entonces hay un control negativo acá, que si aumenta mucho el cortisol, va a mandar la señal para que disminuya la liberación de estas hormonas, ¿ya? Y así se controla. Es el mecanismo normal de control del cortisol, para que siempre se mantengan unos niveles estables. O sea, todas estas moléculas no pueden aumentar siempre, ¿ya? Y quedarse en aumento, sino que siempre tienen que mantener unos niveles normales, ¿ya? Y ese sería el control normal. Ahora, cuando se sale de control, ahí es donde está el problema, ¿ya? Por ejemplo, esta que es modulada por los ritmos circadianos, para una persona que hace turnos de noche, va a tener cambiado su ritmo circadiano, o sea, va a estar despierta durante el día, ¿ya? Con luz artificial, por ejemplo. Entonces, no va a estar sensando bien el amanecer o cuando anochece, ¿ya? Como normalmente se debiera detectar, ¿ya? Entonces, eso va a afectar los niveles de cortisol y por lo tanto va a afectar su metabolismo y también el funcionamiento de su sistema cardiovascular, ¿ya? Sistema circulatorio, ¿ya? Y otra de los factores que afectan también la liberación del cortisol es el estrés, ¿ya? El estrés también va a mandar señales al cerebro que van a llegar al hipotálamo, se van a liberar estas mismas hormonas, ¿ya? Y van a hacer que se libere cortisol en la médula suprarrenal, ¿ya? Entonces, ahí los niveles de cortisol no se van a poder controlar como uno los controla normalmente de esta manera, con estos mecanismos que está acá, ¿ya? Entonces van a salir de control, y al salirse de control cambian todas estas funciones metabólicas, y por eso algunas personas suben mucho de peso con el estrés, o algunas adelgazan mucho, todo dependiendo de cómo esté funcionando su cuerpo, ¿ya? Pero también el estrés manda otras señales, ¿ya? A través del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, y también eso va a estimular a esta glándula que se encuentra en la médula suprarrenal, donde se va a liberar
otra hormona que es la adrenalina, por ejemplo. ¿Ya? Y esta hormona es controlada directamente por el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, así, hay muchas hormonas, ¿ya? Y todas están siendo controladas, en cierto modo, por la señalización que está siendo detectada por el sistema nervioso. ¿Ya? ¿Y todo para qué? Para controlar las funciones de los distintos sistemas de nuestro cuerpo, ¿ya? Y se mantengan en un nivel estable. O sea, para mantener la homeostasis, ¿ya? Que es un concepto que yo les mencioné alguna vez, que tenía que ver con mantener los niveles de todas las moléculas que están de nuestro cuerpo en un nivel normal. ¿Ya? Y bueno, les, les enviaré la guía. Espero que la puedan contestar esta vez. Yo sé que están cortos de tiempo, no tienen muchas cosas que hacer, entonces, pero sí, ojalá la puedan responder, ¿ya? Y esta guía se llama Controlando mis hormonas y está relacionado con lo que vimos hoy, que tiene que ver con las vías de control hormonal y cuáles son las estructuras que están involucradas, ¿ya? Solo les voy a hacer 5 preguntas y para que las respondan dentro de los 4 días de aquí al domingo, si la pueden responder, ¿ya? Eso sería. Que tengan una buena tarde y los espero para la próxima sesión.